Bueno, muchas gracias, Pablo, por las palabras, por haber accedido a la apertura de este congreso. Y sin más, vamos a dar paso ya a la conferencia inaugural, Enfermería, un nuevo enfoque del sistema sanitario a través de los cuidados, por parte de don Fernando Alonso Pérez, decano de la Facultad de Enfermería de Gijón. Y antes de darle la palabra, le voy a presentar. Es diplomado de enfermería, especialista en logopedia, licenciado y doctor en psicología por la Universidad de Oviedo. Como enfermero, ha trabajado en distintos puestos asistenciales, siempre en el ámbito de atención primaria, pero también ha trabajado en puestos de gestión sanitarios como de director de enfermería. Inició su actividad docente en 2011 y actualmente es profesora de dedicación completa en la Facultad de Enfermería de Gijón y desde octubre de 2014 desempeña el cargo de decano en dicha facultad. Su actividad investigadora ha estado vinculada sobre todo a la Unidad Clínica de Conductas Adictivas del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y con cuyo grupo de investigación colabora dentro de varios proyectos financiados. En la actualidad es el coordinador del grupo de investigación en cuidados del área sanitaria quinta, inscrito en el ISPA, el Instituto de Investigaciones Sanitarias del Principado de Asturias. Bueno, adelante, Fernando. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eugenia, por tu presentación, ¿no? Yo, la verdad es que, ante todo, me siento enfermero, ¿no? Y la mayor parte de mi actividad profesional la he dedicado a la enfermería, ¿no? Tanto labores asistenciales como de gestión, como ahora de docencia universitaria y de gestión universitaria, ¿no? Yo tengo la suerte de que cuando finalice mi trayectoria profesional probablemente haya pasado un tercio de mi vida en cada uno de estos ámbitos, lo cual yo creo que, bueno, el principal mérito es ya porque uno se va haciendo mayor, ¿no? Pero eso también te confiere, pues, yo creo que una visión del sistema sanitario, ¿no? Que es bastante completa, ¿no? Bueno, ante todo, bueno, quiero dar las gracias a Pascal, quiero dar las gracias a todos estos buenos amigos que tengo en esta sociedad y a los que hoy no puedo ver, ¿no? No puedo ver directamente, ¿no? Pero sé que alguno seguramente estará ahí viéndome, ¿no? Es una lástima, comentaba antes de la presentación con Carlos y con Eugenia, que es una lástima que no pueda escuchar al final de esta conferencia los aplausos, ¿no? Eso es algo que me voy a perder. Bueno, los aplausos o los pitos, ¿no? Con lo cual es algo que ganaré, ¿no? Bien, como digo, pues muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que es un honor y es un placer el estar aquí compartiendo con todos vosotros, pues, este momento y estas reflexiones, ¿no? Bien, voy a abrir la presentación. Cuando Chema primero y posteriormente Vicente, pues, se pusieron en contacto conmigo para invitarme a abrir este congreso, pensé que, bueno, pues en el tema tendría que estar relacionado con el lema del Congreso, ¿no? El lema es que es, como sabéis, sistemas sanitarios nos reinventamos. Bueno, es una pregunta que se hace, es una pregunta muy contundente, ¿no? Una pregunta que viene a sugerir, al menos tácitamente, que el sistema sanitario se encuentra en un callejón sin salida y necesita reinventarse. No se plantea cómo mejorar, o sea, las preguntas que se plantean no se plantean preguntas sencillas, ¿no? Del tipo cómo mejorar la calidad o cómo mejorar la eficiencia o qué hacer para asegurar la sostenibilidad del sistema, ¿no? Nos planteamos una pregunta que, como decía anteriormente, pues implícitamente nos lleva a pensar que los problemas a la vista son de tal envergadura que obligan a replantearse el propio sistema sanitario de una manera radical, de una manera casi existencial, ¿no? Casi a modo hamletiano, ¿no? El ser o no ser del sistema sanitario, ¿no? Bueno, pues esto nos lleva a plantearnos si nosotros debemos de alguna manera asesinar, hacer desaparecer el sistema sanitario actual e inventar uno nuevo, ¿no? Hacerlo desde cero, ¿no? Bueno, esta duda es una duda, pues,
bueno, cuando menos, como se suele decir en las películas, razonable, ¿no? La duda lleva implícitas dos cosas, ¿no? La primera implica conciencia, implica conocimiento y también implica valentía a la hora de afrontar las soluciones. Y la segunda, pues la duda pues es incómoda, ¿no? En la duda se está como en un abismo, decía Ortega. De esta manera ya tenemos dos razones, pues, para tratar de esclarecer este problema, reducir la incertidumbre y mostrar competencia. Aquí la competencia pasa por ofrecer soluciones que sean potentes y competentes, que permitan visualizar una alternativa a un sistema que vive una encrucijada. Bueno, aquí la solución que nosotros proponemos pasa por, o la tomamos de la disciplina o de la ciencia del cuidado, que es algo lo mismo como decir que la tomamos de la enfermería. El título de mi ponencia pues es, ya lo comentó Eugenia, Enfermería, un nuevo enfoque del sistema sanitario a través de los cuidados, ¿no? Por lo tanto, yo lo que voy a plantear va a ser una propuesta de un nuevo enfoque del sistema sanitario, tomando los cuidados como eje de la discusión y para una propuesta que yo creo que es viable y es posible. Bien, este será un poco el esquema que seguiré. Bueno, comentaré algunas cosas referentes a la situación actual del sistema sanitario. Hablaré de la conducta como centro de atención, del nuevo enfoque de este sistema sanitario, el cuidado como conducta y posteriormente, ya para finalizar, comentaré algunas cosas sobre la enfermería como disciplina del cuidado y los requerimientos o los requisitos o las premisas que se tienen que cumplir para, pues, por un poco desarrollar esta propuesta, ¿no? Bueno, algunas consideraciones previas que me gustaría comentar, ¿no? Como veréis a lo largo de esta ponencia, muchas veces voy a hablar en plural, ¿no? Y lo hago porque, en cierta medida, esta ponencia es compartida, ¿no? Y es fruto de todas las conversaciones y las reflexiones que he tenido con mi compañero de facultad, David González Pando, acerca del significado del cuidado, ¿no? También quisiera comentar que, bueno, pues que yo, a pesar de que vaya a hablar, a centrarme esencialmente en la enfermería, defiendo la multi y la interdisciplinaridad, una clave para tender a un sistema sanitario que sea eficiente y sostenible, ¿no? Es una visión filosófica y abierta de los problemas del sistema de salud, evitando reduccionismos, ¿no? Yo, bueno, en esta ponencia, pues sí, intentaré no caer en un reduccionismo, es uno de los miedos que tengo, ¿no? Que se piensa que a lo mejor sea en exceso reduccionista cuando lo que pretende es todo lo contrario, ¿no? Y luego sí me gustaría comentar algunas referencias e influencias importantes, ¿no? En este tema. Una de ellas es el modelo multifocal de cuidados para la práctica de enfermera que recientemente han propuesto dos buenos amigos, Gonzalo Duarte y Begoña Sánchez, ¿no? Es un modelo que ellos presentan como una teoría de rango medio que trata de resolver algunos de los problemas o de los que ellos consideran pues un lenguaje inadecuado cuando se habla de la práctica del cuidado. Por ejemplo, cuando se habla de funciones propias y funciones delegadas, ¿no? Como si todas las funciones que realiza la enfermera no fuesen funciones propias, ¿no? Y luego sí me gustaría también pues mencionar la figura de Carmen Ferrer. Carmen Ferrer ha sido recientemente pues, considerada o incluida en una lista de las 100 enfermeras más influyentes del mundo por la Women Global Health. Es una mujer que bueno, pues, tiene de sobra conocida y pues ha influido mucho en las reflexiones en torno al liderazgo enfermero. De hecho, recientemente también ha publicado un libro sobre este tema, ¿no? Y una tercera consideración es la potencia de las tecnologías de las conductas en los contextos sanitarios, ¿no? Los modelos conductuales proporcionan valiosas herramientas para trabajar los problemas del sistema, los problemas de salud y los problemas del sistema sanitario, y también ha sido
probablemente la principal influencia a la hora de elaborar esta propuesta. Bien, esta ponencia pues se va a desarrollar en torno a tres ideas fundamentales. La primera, la necesidad de reenfocar, analizar dónde tenemos ahora mismo el foco del sistema sanitario y dónde debería de tenerlo para optimizar la salud de la población. La segunda idea será concebir el cuidado como una conducta o como una clase específica de conductas que luego veremos, ¿no? Y luego la tercera pues será desarrollar este planteamiento en aras de la eficacia y de la eficiencia del sistema sanitario. Bien, esto es un poquito, como digo, a modo de preámbulo y de introducción. Bien. Bueno, vamos a comentar algunas cosas sobre el sistema sanitario, ¿no? Cosas que probablemente pues, sean ya conocidas, compartidas por la audiencia, ¿no? Y cuando se habla de los retos del sistema sanitario y de los problemas a los que se enfrentan, todo el mundo coincide pues, con algunos lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, el problema del envejecimiento, el problema del envejecimiento que está presionando de manera importante el sistema y bueno, que puede suponer un riesgo importante para la sostenibilidad del mismo. Asociado al envejecimiento está el incremento en la prevalencia de las enfermedades crónicas, que a su vez van a estar muy influenciadas por los llamados determinantes de la salud, ¿no? Yo creo que mal llamados determinantes de la salud, una serie de factores interrelacionados entre sí, los cuales se encuentran los comportamientos y algunas variables psicosociales sobre las cuales nosotros podemos intervenir, que podemos modificar, que podemos moldear, ¿no? Y también está el tema de las desigualdades sociales en salud, de las inequidades en salud, que además, bueno, pues ahora mismo no sabemos cómo la pandemia, los efectos posteriores de esta crisis sanitaria y la crisis económica, la crisis social que le siguen, pues pueden de nuevo volver a incrementar, ampliar, ¿no? Ante estos problemas, ante estos retos, también todo el mundo está de acuerdo en que el sistema sanitario debe de reorientarse, debe de actuar de una manera diferente, ¿no? De hecho, en las distintas estrategias de atención a la cronicidad que se han desarrollado en nuestro Sistema Nacional de Salud, pues todas coinciden en una serie de líneas políticas, de líneas estratégicas, ¿no? El enfoque poblacional, en fin, la prevención, la promoción, la reorientación del sistema sanitario. Pero ¿cómo se encuentra nuestro sistema sanitario ante esta situación? Bueno, yo creo que, y utilizando el símil futbolístico, ahora que empieza la Eurocopa, el sistema sanitario se comporta ante estos problemas como un equipo defensivo, es decir, un equipo que juega echado hacia atrás, que juega cerca de su propio área, ¿no? Que pone el autobús delante de la portería, que juega al catenacho, que lo que intenta es defenderse, que no le metan goles, ¿verdad? Que tirando el patadón hacia adelante y pues achicando los espacios y resolviendo los problemas del ataque del equipo contrario como puede, ¿no? Bien, claro, esta visión pues dista mucho de pues, lo que necesita nuestro sistema sanitario para afrontar estos problemas, que debería de comportarse como un equipo que juega al ataque, un equipo que busca la portería contraria, que intente marcar gol, ¿no? Que actúe proactivamente, ¿no? Bueno, esta visión, este comportamiento del sistema sanitario pues tiene pues, seguramente mucho que ver con la orientación actual, efectivamente, que se sustenta en una estructura que a su vez pues va a estar influenciada por la orientación del servicio sanitario. El servicio sanitario que está orientado hacia la demanda, hacia la patología aguda, hacia recibir al equipo en su propio campo, ¿no? Y responder ante los ataques del equipo contrario, ¿no? Un sistema sanitario que está orientado hacia la curación y el tratamiento, más que hacia la prevención y la promoción, ¿no? Ha sido muy, bueno, pues muy grato oír al consejero cómo pues, hablaba ahora de inversiones en prevención y promoción, ¿no? En suma, un sistema sanitario que se sustenta todavía un enfoque profundamente biomédico, ¿no? Y esto a su vez va a provocar algunos de
algunos de los problemas, de los retos que tienen planteado, ¿no? La medicalización, el problema de la sobreutilización de los servicios sanitarios. Ahora mismo está muy, muy en boga el tema de la presión asistencial en atención primaria, el incremento de los costes, etcétera, ¿no? Como digo, esto va a depender de esta orientación que se sustenta en una... Primero pedir disculpas, ¿no? por estos problemas técnicos que en este caso fueron achacables a mí mismo, ¿no? Estaba conectado a la wifi de la facultad y, bueno, ahora pasé a red inmediatamente y enseguida se recuperó, ¿no? Pero, bueno, en cierto sentido, pues se acumuló retraso por mi causa. De todas maneras, tengo que decir que, bueno, que casi me alegro de que haya ocurrido porque pues me ha permitido bueno, escuchar primero las intervenciones anteriores y algunas de las cuestiones que se hablaron en torno a la atención primaria y también pues enlazar con esta mesa, ¿no? Bien, yo entonces, como se me ha pedido brevedad, pues voy a ir a pues algunas cuestiones muy, muy concretas, enlazando con lo anterior, con lo que se dijo anteriormente en la mesa de comunicaciones y probablemente con lo que se diga posteriormente, ¿no? Dejaré algo, pues, posiblemente para intervenir, si me permiten, en el debate, ¿no? Quedaba creo que habíamos quedado en esta diapositiva. Bueno, cuando hablamos antes hablaba de los problemas de la atención primaria y en cierto sentido, pues, tiene que ver con lo que comentaba antes, un poquito con la estructura, la organización y la orientación de nuestro sistema, ¿no? Creo que había quedado en la diapositiva anterior, en la que hablábamos de las ratios de médicos y de enfermeras y, bueno, quería comentar que toda esta estructura, esta organización y esta orientación va a determinar cómo es la utilización de los servicios sanitarios, cómo es nuestra demanda, que no sigue una relación lineal, no hay una relación lineal entre una variable independiente, que son las necesidades de la población, y un sistema sanitario que responde a esas necesidades, sino que hay una interacción recíproca, ¿no? De tal manera que ambos se retroalimentan, ¿no? Y eso en cierta medida explica y un poco los problemas que tenemos en la atención primaria de nuestro país, que, bueno, pues que la paradoja de que teniendo una de las ratios más elevadas de médicos de Europa, tenemos también una frecuentación muy alta, ¿no? El problema de la frecuentación y el problema de la presión asistencial es algo que no es exclusivo de España, sino que otros países, otros sistemas de salud se lo están también planteando. Sistemas de salud en los cuales, pues, la presión asistencial es menor que la nuestra, con unos cupos de población atendida mucho más altos, ¿no? Yo, al respecto, simplemente un dato que quería comentar, o algunas cuestiones que quería comentar y que enlazan con los cuidados. No voy a saltarme muchas cosas, pero sí me gustaría comentar que uno de los efectos que se producen por esta estructura y este funcionamiento es la excesiva medicalización de nuestro sistema sanitario. Una excesiva medicalización y yo diría también que una excesiva medicación, ¿no? Un ejemplo muy claro es el tema del tabaco. El tabaco, la deshabituación tabáquica se está tratando como si fuese una enfermedad, cuando realmente no es una enfermedad, es un hábito, es un trastorno conductual, ¿no? Es un trastorno conductual que debería de ser tratado como tal, ¿no? Yo creo que la financiación, por ejemplo, de los fármacos y cómo se organiza el circuito de prescripción, pues de alguna manera contribuye a esa idea o esa impresión de que estamos medicalizando un problema que no es un problema, no es un problema médico, es un problema de cuidados en todo caso, es un problema conductual, ¿no? Claro, dada la prevalencia de fumadores que tenemos en Asturias, aproximadamente se habla de más o menos 30% de la población adulta, si todos los fumadores o una gran mayoría de ellos fuesen a su médico a demandar un fármaco para dejar de fumar, pues eso pues colapsaría nuestro sistema sanitario, ¿no? Eso es un claro ejemplo de un proceso de atención que debería de trasladarse bajo la perspectiva del cuidado
a la consulta de enfermería, ¿no? La enfermería debería de ser el primer contacto con los fumadores y la enfermería debería de decidir si ese sujeto pues, precisa un tratamiento farmacológico o una derivación al médico o a otro recurso o a salud mental si tiene comorbilidad psiquiátrica o si se desarrollase el protocolo correspondiente y se le permitiese una orden de dispensación, pues prescribir el fármaco si lo creyese necesario. Bien, no voy a pararme a hablar de, bueno, pues de estos temas de la profesión asistencial, pero sí me gustaría comentar algo sobre, ahora que se habla de las innovaciones y de las nuevas tecnologías sobre el triaje. El triaje de los pacientes que piden consulta en el mismo día es una de las soluciones que yo en el símil anterior pues ponía en el ámbito de un equipo defensivo, ¿no? que se repliega sobre su propio área para tratar de controlar la demanda. Seguramente entre la audiencia pues habrá personas que conozcan algunos datos más actualizados, ¿no? Yo no los conozco, yo estos datos los he sacado hace tiempo para otro evento en el que también me invitaron a participar y son los datos hasta entonces el estudio más exhaustivo, más amplio que se había llevado a cabo para valorar, para validar, para evaluar el triaje por los médicos y las enfermeras en el Reino Unido de aquellos pacientes que pedían cita en el día, ¿no? Y las consecuencias o las conclusiones de ese estudio fueron muy interesantes. Por ejemplo, se vio que hubo un aumento en el número de contactos de atención primaria en los 28 días posteriores con costos similares a los de la atención habitual. Que no se ahorraba tiempo en general por parte del médico cuando se compara el triaje con la atención habitual y lo que era más paradójico, la duración de la consulta cara a cara, que es posterior a ese primer contacto telefónico, es más larga para los pacientes clasificados que para los que no reciben atención habitual, cosa que pues cabría esperar lo contrario, ¿no? Bien, bueno, el segundo punto del que iba a hablar era este, ¿no? el de formular esa propuesta de reenfocar nuestro sistema sanitario, ¿no? De cambiar un poco la atención, ¿no? Y para ello el punto de partida que yo propongo es el de innovar. Innovar es un verbo que me gusta mucho por ese doble significado, ¿no? Porque significa tanto mudar o alterar algo, introduciendo novedades, como puede ser las nuevas tecnologías, ¿verdad? O volver algo a su anterior estado, ¿no? Yo creo que la innovación, en primer lugar, tiene que pasar por volver a la pregunta primera, ¿no? Volver a los orígenes, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tiene nuestro sistema sanitario? ¿Cuál es el objetivo del sistema sanitario? El objetivo debería de ser contribuir a mejorar la salud de los individuos y de las poblaciones, colaboración con otras instituciones, ¿no? Ese tendría que ser su objetivo prioritario, ¿no? Y no, pues, actuar de una manera reactiva tratando las enfermedades, ¿no? Es necesario, evidentemente, tener un buen sistema que responda a las personas cuando enferman, ¿no? Pero yo creo que lo prioritario es, pues, eso, ¿no? El tener un sistema sanitario más enfocado hacia el fomento de la salud, ¿no? En este enfoque que nosotros proponemos, la innovación vendría por el cuidado, por el cuidado, ¿no? La novedad vendría por introducir el cuidado en el centro de este sistema de atención sanitaria. En el tema del cuidado, por ejemplo, lo novedoso vendría propiciado por las prácticas basadas en la evidencia, de las que se hablarán posteriormente, pero también, que sería la vuelta un poquito al estado anterior, por la experiencia y la prudencia, ¿no? Es decir, por la importancia que se le tiene que dar al valor relacional en los cuidados, ¿no? La relación terapéutica, la empatía, la escucha activa, etc. Bien, como decía, en este nuevo enfoque que se tiene que dar al sistema sanitario, lo importante va a ser la atención. ¿Dónde vamos a prestar la atención? ¿Dónde vamos a poner nuestro foco de atención, ¿no? Esto es una imagen gestáltica muy conocida, las imágenes reversibles, ¿no? En las cuales nosotros podemos ver dos rostros que se miran, que, bueno, pues representaría ese encuentro interactivo, esa relación interactiva,
O podemos ver la copa, que representaría la farmacopea, los remedios médicos ante la enfermedad, ¿no? La experiencia y la formación de cada profesional pues va a depender de dónde ponga su foco de atención, ¿no? Una persona que esté formada en un modelo muy biomédico, pues lógicamente centrará su atención a la parte blanca, ¿no? Y una persona que esté más formada en un modelo biopsicosocial, en la parte negra, ¿no? Pero todo realmente es real, todo está a la vista, ¿no? Todo depende, como digo, de la atención. Y la atención va a influir en la práctica, en el estilo de práctica clínica, y la práctica clínica va a su vez a influir en esa atención. Lo que nosotros proponemos es, pues, cambiar el foco de atención, tender a desplazar ese foco de atención hacia la parte negra, hacia las conductas, hacia las conductas, que lo que sea la parte blanca, la solución a los problemas, el tratamiento, la curación, deje de ser la figura y pase más al fondo, pase a un segundo plano y destaque más, pongamos como más relevante, pues la conducta de las personas. El centro de atención tiene que pasar a ser la conducta orientada hacia la prevención, hacia la promoción de la salud bajo un marcado enfoque psicosocial o biopsicosocial, si se quiere. Bien, eso lógicamente supone un cambio importante en la cultura, ¿no? Pasar de una cultura centrada en el binomio enfermedad-tratamiento a una cultura centrada en el binomio conducta-salud o cuidado-salud. Bien, voy a pasar directamente a hablar ya del cuidado. ¿Cómo entendemos entonces los cuidados dentro de este enfoque? Pues los cuidados los entendemos como clases de conductas que son definidas funcionalmente, clases de conductas que son definidas por el efecto que tienen sobre la salud de las personas. Definidas funcionalmente como comportamientos propositivos que se pueden clasificar en conductas de distinta naturaleza en función del objetivo que persigan. Tendremos conductas dirigidas a promocionar y fomentar la salud, el bienestar, la calidad de vida, conductas que irán dirigidas o cuidados que van dirigidos a la prevención, a intervenir sobre factores de riesgo, y también conductas que van dirigidas a buscar la adhesión, a buscar la autogestión, a buscar la autonomía de las personas que tienen, por ejemplo, una enfermedad crónica, ¿no? Bajo esta visión de los cuidados como conductas, el principal responsable de la salud es el sujeto. En sentido general, las enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas, de nuestro tiempo no surgen de manera lineal desde un agente causal, desde un ambiente causal o desde la particular lotería genética de una persona, ¿no? Esto solo ocurre en una pequeña proporción. Lo habitual es que la enfermedad sea fruto de la interacción entre el sujeto y el ambiente, donde lo que falla es esencialmente el cuidado, es decir, las conductas, ¿no? Las conductas del sujeto en forma de ciertas acciones, conductas que sobran, fumar, consumo excesivo de alcohol o conductas que faltan, ¿no? Inacciones, ¿no? La falta, por ejemplo, de ejercicio físico, ¿no? A cuidar se aprende, ¿no? Bajo esta perspectiva de que el principal responsable de la salud es el sujeto, pues partimos de la idea de que nosotros podemos, como cualquier otra conducta, estas conductas de salud, pues moldearlas, podemos modificarlas, podemos explicarlas y podemos cambiarlas. Y ese empoderamiento de la ciudadanía en el cuidado de su salud tiene que ser el principal, digamos, razón de ser de la enfermería en el siglo XXI. Como en el siglo XX lo fue la atención a aquellas personas que no podían cuidarse a sí mismas, ¿no? Bien, lógicamente, esto sirve para la población general, pero habrá situaciones en las cuales el enfermo ha perdido su autonomía. Cuando el cuidado no es posible, pues necesitará otra persona que ejecute ese cuidado, otra persona que supla esa capacidad funcional del individuo para cuidarse a sí mismo, ¿no? Y es ahí
cuando el cuidado se convierte sobre todo en una acción interpersonal entre el sujeto y el paciente. La visión de los cuidados como conductas tiene, yo creo que, dos ventajas muy importantes, ¿no? La primera, que nos permite situar al cuidado en el eje del sistema de atención sanitaria. Si entendemos que la principal atención del sistema sanitario tiene que dirigirse hacia las conductas, ¿no? Y la segunda es que podemos aplicar a los cuidados toda la tecnología conductual que permite explicar y modificar las conductas, desarrollando y fortaleciendo aquellas conductas que sean deseables y debilitando aquellas conductas que no sean saludables, ¿no? Bien, muy rápidamente, para finalizar, entonces la enfermería, en este enfoque, pues la entenderíamos como una ingeniería de cuidados dirigida fundamentalmente a la promoción y la prevención. Claro, si nosotros queremos fortalecer las conductas, que es lo mismo que fortalecer los cuidados, poner los cuidados en el eje del sistema sanitario, pues necesitamos fortalecer la enfermería y para eso se tienen que dar unas condiciones y unas premisas determinadas, que algunas son contextuales, culturales, tienen que ver con las competencias, con el conocimiento, con el marco normativo, con el liderazgo, etc. Algunos apuntes. Primero, la imagen social de la enfermería, ¿no? La enfermería todavía se asocia en buena medida efectivamente a una profesión, a una disciplina del cuidado, pero del cuidado de personas enfermas y no se identifica como por su capacidad de trabajar para fortalecer el estado de salud de las poblaciones sanas, ¿no? Eso es una realidad. Tenemos que tender a que se nos identifique como una profesión, una disciplina, una ciencia, si se quiere, capaz de trabajar también por el fortalecimiento de la salud de las personas sanas, ¿no? La imagen social tiene que ver también mucho con la imagen que se desprende a través de los medios de comunicación. Yo creo que la tarea de cuidar no es excluyente, es decir, no compete exclusivamente a las enfermeras, pero las enfermeras tienen que liderar, es la disciplina del cuidado, tiene que liderar la gestión de los cuidados. Entonces, bueno, a veces salen noticias como estas dos que salieron recientemente en la prensa, las mujeres que nos cuidaron este año no sale, por ejemplo, ninguna enfermera, o ellas nos vacunan contra todo. Y, bueno, pues han puesto la fotografía de una médico del servicio de urgencias. Yo no sé si está entre la audiencia en este momento, lo digo con todo el respeto, ¿no? del mundo, ¿no? Pero bueno, pues paradójico que siendo las enfermeras las que se han encargado de la gestión y de la administración de las vacunas salga un médico, ¿no? Importante, evidentemente, pues el tender a mejorar las ratios de enfermeras, ¿no? En el mes de diciembre se aprobó en el Congreso de los Diputados la tramitación de un proyecto de ley, una proposición de ley sobre las ratios de enfermeras para garantizar la seguridad de los pacientes en los distintos dispositivos sanitarios. Se aprobó con el voto favorable de todos los grupos políticos, excepto los nacionalistas vascos y catalanes, ¿no? Por una cuestión competencial, ¿no? Importante también un marco normativo que nos permita claramente desarrollar las competencias, que permita un despliegue de funciones propias ligadas a esas competencias para las cuales las enfermeras tienen que estar legalmente habilitadas, legalmente capacitadas, ¿no? Bueno, no voy a entrar a describir estas distintas documentos normativos y legislativos donde se contempla las competencias de la enfermera en el marco de los cuidados, pero sí me gustaría hacer un par de comentarios sobre el Estatuto Marco, aprobado en el año 2003 y también modificado en el año 2013. Este Estatuto Marco pues remite a los distintos servicios de salud para la creación, modificación y supresión de categorías, ¿no? Remite a los servicios de salud para que desarrollen sus propios planes de ordenación de los recursos humanos, ¿no? Este Estatuto Marco deroga el Estatuto del Personal Sanitario del año 1971, pero, ojo,
en una disposición transitoria, dice que se mantendrán vigentes, en tanto se proceda a su regulación en cada servicio de salud, las disposiciones relativas a categorías profesionales del personal estatutario y a las funciones de las mismas contenidas en las normas en la disposición derogatoria única. La 1E, F y G. La 1F creo que era el estatuto del año 71. Es decir, que pues urge que los servicios de salud pues desarrollen plenamente esos planes de recursos humanos para crear las categorías profesionales que permitan el desarrollo profesional pleno de todas las competencias de la enfermería, ¿no? Incluidas las competencias de práctica avanzada, ¿no? Esto yo creo que es muy importante. Aplicaciones tanto para la gestión, tanto para la micro como para la macro, como para la mesogestión, ¿no? Y podría pues solventar algunos de los problemas o de los debates que se están planteando actualmente en torno a la presión asistencial y a la gestión de la demanda, ¿no? Bien, bueno, yo creo que en ese sentido sería bueno pues que empezásemos a, en lugar de parchear, en lugar de dar la patada hacia adelante, pues empezar a buscar realmente soluciones que vayan al núcleo del problema y soluciones que realmente, pues, como digo, pues tienen que pasar por el cambio de enfoque del sistema, de la orientación de nuestro sistema y, en buena medida, por el desarrollo de las competencias de los profesionales de enfermería, ¿no? Yo creo que se está hablando mucho de desplazar funciones, desplazar o delegar, como se dice habitualmente, funciones. A mí me gusta más el término desplazar funciones a otros profesionales pensando en las cargas de trabajo de los propios médicos, cuando deberíamos de pensar en asumir competencias o dar competencias, desarrollar competencias a las enfermeras pensando en la población y pensando en el sistema sanitario en conjunto, ¿no? Yo creo que si nosotros desarrollamos claramente esas competencias, fomentamos la enfermería de práctica avanzada, provisionamos adecuadamente de recursos sanitarios, en este caso la atención primaria, y hacemos una buena gestión de la provisión de esos recursos sanitarios. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis. En el año 1995, en unas jornadas de atención primaria que había en Cangas de Narcea, en las que participaba Manuel García Encabo, entonces coordinador general del INSAU, a mí me dijo en la comida que uno de los grandes problemas que tenía la atención primaria era el sistema de provisión de plantillas de enfermería de atención primaria. Eso hasta el año 1995. En Asturias, por lo menos, seguimos con un sistema de provisión de plantillas en el año 95, cuando tenemos un plan de ordenación de recursos humanos que habla de tender a la provisión en base a competencias, ¿no? Pero bueno, y luego con la acreditación para la dispensación y el desarrollo de esos protocolos de dispensación, podemos hacer que realmente la enfermera sea la puerta de entrada de la atención primaria, sea la que regule los flujos y con una alta capacidad de resolución, ¿no? Y en ese sentido me gustaría finalizar simplemente recordando, no voy a comentar las conclusiones, algunos estudios como las revisiones de la Cochrane, en concreto la revisión acerca de la suplencia de médicos por enfermeras en la atención primaria, con resultados en salud muy buenos y con mayor satisfacción de los pacientes, o una revisión realizada también no hace mucho por Gonzalo Duarte y otros autores, referente también a la gestión de la demanda, con estudios con algún estudio de nuestro país, ¿no? En el cual, entre otras cosas, en análisis posteriores del mismo trabajo, llegaron a la conclusión de que una enfermera con competencia de práctica avanzada y con la capacidad de prescribir, de emitir una orden de dispensación de los fármacos del grupo 2, aquellos que están sujetos, que pueden estar sujetos a financiación, pero que no precisan receta médica, pues podrían resolver entre un 40 y un 60% de los procesos agudos que se atienden en el ámbito de la atención primaria que demandan asistencia médica.
Bien, por mi parte espero haberme ceñido lo más posible al tiempo, dar las gracias a Pascal, pedir disculpas por los problemas técnicos anteriores y también pedir disculpas porque no he puesto una diapositiva final que ponga gracias, las doy de palabras. Así que muchas gracias y bueno, pues en el debate posterior quedo a disposición de la audiencia para cualquier cuestión que me quieran plantear.